Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy, como cada viernes y lunes, hablamos sobre las últimas noticias desde España. Estamos en fiesta, estamos en plena Semana Santa y las ciudades están colapsadas, hay muchísima gente, muchísimos coches aquí, atascos casi kilométricos, así que nos hemos escapado en las afueras de Altea, muy cerquita de este río precioso, para poder hablar tranquilamente y respirar algo de aire puro. Hoy vamos a hablar primero sobre la situación en el país, después hablaremos sobre la inflación, qué es lo que pasa, porque ya hemos recibido los nuevos y últimos datos desde marzo de este año, y por último sobre las viviendas, si se encarecen o no y cuál es la situación real de compraventa ahora mismo aquí en el país. Así que empezamos las noticias de hoy. Lo primero de lo que vamos a hablar es la situación en el país. Ya sabéis que los casos casi ya no los estamos contando, solamente monitorizando de vez en cuando la situación en hospitales y para personas mayores de 60 años. También es cierto que ahora mismo todo eso ha ido un poco más a segundo plano, sobre todo teniendo en cuenta que las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en interiores en 4 escasos días. En 4 días ya no va a hacer falta llevarlas en el interior. Solamente hay 3 excepciones, como ya lo sabéis muy bien, y es transporte público, hospitales y clínicas y residencias de personas de tercera edad. El resto puede llevarlas o puede no hacerlo según la preferencia de cada uno. Pero ahora mismo lo que más nos preocupa es lo que está llegando desde Reino Unido y la alerta que hay entre Reino Unido y España, y al saber todavía en cuántos países más. Y es la alerta que llegó desde el día 6 de abril más o menos aquí al país. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay 74 más o menos casos de una hepatitis severa y grave, además en niños pequeños. Sobre todo afecta a los niños menores de 10 años, pero hay también algunos adolescentes de hasta 16 años de edad. Algunos de ellos incluso han requerido trasplantes de hígado entero para poder sobrevivir. No sería algo tan preocupante a nivel global si no fuera por el caso de que desde el miércoles pasado han empezado a detectar ese tipo de casos en España también. Hay como 4 casos, me parece ahora mismo, habría que mirar la información actualizada, pero sí que había mínimo 3 casos confirmados. Algunos en la zona de Madrid y alrededores, de niños con esa patología severa. Uno de ellos necesitó el trasplante del hígado, los demás pues de momento evolucionan favorablemente y está todo bien, que gracias por lo menos por eso. Pero muchos están preocupados porque no saben qué es lo que está pasando, porque está afectando a niños en varios países de zona de Europa, y están intentando monitorizar todos los hospitales, centros de pediatría, hablando con los médicos para ver si hay más casos o no. Muchos enseguida lo han atribuido a las vacunas infantiles contra el COVID, contra el virus, diciendo que ellas son las culpables, pero al menos la información que llegó desde Reino Unido, sabemos que los niños que lo han sufrido no obtuvieron ni una sola dosis de este medicamento. Al menos eso es lo que dicen de forma oficial, lo demás ya no lo podemos saber. Aquí en España todavía no hay datos, pero sí que es cierto que muchos de los niños tenían casos confirmados del COVID. O sea que lo han cogido naturalmente, no a través de vacunación. Así que puede ser una consecuencia de la enfermedad o puede ser que no lo sea, no saben. Están recomendando a todos los niños a lavarse más las manos, a evitar contactos. Si tienen que toser, pues que se cubran así o lleven la mascarilla, lo que sea, para intentar evitar la propagación, porque realmente no saben si se propaga o no se propaga, cómo se contagia, por qué los niños lo tienen y qué es lo que está pasando. Pero es cierto que afecta solamente en niños de momento. Esperemos que no sea ninguna mutación de ningún virus más, porque solo nos faltaba eso, y que no vaya a haber más casos, o por lo menos si los hay, que muy pronto averigüen por qué está pasando para intentar prevenir que más niños lo cojan. Así que la pandemia se ha ido un poco al segundo plano y ahora a España, a la OMS, Organización Mundial de la Salud, y a muchos países más les preocupa esta nueva enfermedad que no saben a qué básicamente se debe. La segunda noticia que quiero compartir con todos vosotros es sobre la inflación.
¿Recordáis que hace unas semanas os he dicho los números oficiales, la previsión para marzo de la inflación de 9,8%, y muchos me dijeron que esto es del año pasado, que esto no es de ahora? No, era la previsión, y ahora mismo todo se ha confirmado porque ya el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE en España, ha publicado los datos de marzo de 2022. Una vez que haya terminado el mes, ya están los datos confirmados a 100%. Y se confirma lo que temíamos, 9,8% la inflación de media aquí en España. La subida de precios se confirma y en un solo mes, solo en marzo, han subido un 3%. De hecho, tengo aquí en la pantalla la parte la que veis cómo está subiendo la inflación a lo largo de cierto periodo de tiempo, y podéis ver cómo en marzo subió un 3%, que es mucho más de lo que había subido en otros meses previos. En la Comunidad Valenciana esa cifra llega a un 10,2%, más de 10% de inflación estamos sufriendo ahora mismo. Realmente lo que es importante decir es qué es lo que significa para nosotros, porque podemos hablar sobre números todo el santo día, pero números dicen mucho y no dicen nada a la vez. Vamos a ser francos y decir qué es lo que significan esas cifras para que todo el mundo lo entendamos. Ahora mismo esto empobrece los hogares, esto es uno. Además, nosotros hemos tenido revisión de pensiones y revisión de salarios en España. Los salarios en España se han subido más o menos un 2,3%, compararlo con la inflación, ¿vale? 10,2 aquí, por ejemplo, o 9,8, vale, pongámoslo así, 9,8, y un 2,3% solo subida de salarios. En pensiones, del 2,5% se ha subido a un 3%. Una vez más, la inflación está en un 10%. Así que es muy inferior la subida del dinero que reciben las personas a la inflación. Muchos dicen que es fácil subir los sueldos a todo el mundo, hacer un decreto y ya está, y va a ser solucionado. Realmente no es el caso, porque una vez que se suban los sueldos, puede empezar como una espiral, sin parar, sin freno alguno, y la inflación puede subir todavía más y la situación empeorará. Así que no es todo tan fácil, no se puede simplemente subir los sueldos sin más y esperar que la inflación pues se regularice y ya está, y vamos a estar como si nada. No es el caso, por desgracia, aunque sería un caso bastante fácil si lo fuera así. En general, quiero decir que lo que predicen para este año no es un 10%, lo que es positivo, sino un 7,5% de inflación de media en España para 2022. También lo que están diciendo es que no creen que la inflación más o menos se estabilice y baje hasta verano de 2023, o sea que dentro de un año prácticamente, un poquito más. Realmente, ¿sabéis lo que recuerda esta situación? Sé que hay muchas personas mayores que lo podrán confirmar, incluso mis suegros me lo han comentado. La crisis económica que tuvieron en la década de los 80, hubo una crisis bastante grave aquí en el país y requirió muchísimas medidas drásticas por parte del gobierno, un cambio bastante importante para poder salir de ello. Así que veremos a ver qué pasa esta vez. Sé que el gobierno está haciendo algunos cambios, pero todavía no se ha visto un gran cambio a la hora de inflación. Todavía siguen subiendo los precios, algo en los supermercados. Hay abastecimiento de todo, eso sí, no falta ningún producto, lo que es bueno, pero muchos productos empiezan a fabricarlos en envases de menor cantidad por el mismo precio o incluso un poco más alto. Eso por cierto se llama reduflación, que es cuando reducen la cantidad, pero la inflación es alta y el precio aún así es más alto. O sea que pagamos más por menos producto. Esto es lo que está pasando hoy en el país. La inflación es así, son los números oficiales. Significa que pagamos más por obtener menos y solamente estamos esperando el momento cuando esto se relaje, cuando empieza a estabilizarse la situación, porque sobre todo sufren muchísimos hogares, familias con niños, gente no puede vivir por su cuenta, están obligados a volver a alquilar pisos compartidos porque no pueden pagar ni el alquiler, comida, electricidad, suministros básicos, tener un coche, pagar gasolina, no pueden afrontar tantos gastos ahora mismo, por desgracia. Por lo tanto, los bancos de alimentos también que ayudan, Cruz Roja, una vez más, reciben
unas cuantas familias más, por desgracia, debido a la situación actual. Y por último hablaremos sobre la compra-venta de viviendas aquí en España, sobre todo sobre la provincia de Alicante, que sé que a muchísimos de vosotros os interesa. Realmente aquí en la provincia de Alicante es un caso bastante curioso. La compra-venta de viviendas ha subido un 44%. Y los datos ya son mejores incluso de antes de la pandemia. ¿Cómo puede ser? No lo sé, pero los datos hablan por sí mismos. Una vez más, la estadística oficial es del Instituto Nacional de Estadísticas aquí en España. Por lo tanto, se puede comprobar todos los datos ahí mismo. Tienen informes que son públicos y de dominio público, por lo tanto, cualquier persona los puede consultar en el caso necesario. Lo que dicen es que ahora mismo unas 3.763 negociaciones y confirmaciones de compra-venta se producen en nuestra provincia de Alicante. Lidera nuestra provincia toda la Comunidad Valenciana entera. Ni siquiera en provincia de Valencia o en Castellón se hacen tantas operaciones de compra-venta como aquí en zona de Alicante. Un caso muy curioso es que sobre todo aumenta en las promociones inmobiliarias, que son las construcciones nuevas básicamente aquí en la región. Muchos me han preguntado cómo va este tema, si se ha paralizado la construcción o no. No se ha paralizado. Sí que es cierto que ya que ha encarecido unos 7,9% más o menos el tren. Mirad, os lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Este es el tren que va desde Denia hasta Benidorm. Y después ahí podéis coger otro que es justamente en la misma parada, otro que va desde Benidorm hasta Alicante. Y son básicamente así trenecitos, tranvías pequeñitos que van circulando por la zona. Volviendo al tema inmobiliario, lo que ya os he comentado, unos 7,9%, casi 8% se ha encarecido la vivienda nueva, pero aún así hay muchísimas licencias concedidas. Aquí en la zona de Benidorm, Alicante, Finestrat mismo, hay muchísimas construcciones, viviendas unifamiliares, casas, villas, chalets, apartamentos, semiadosados, pareados, lo que queráis. Hay un montón de ellas, por lo tanto, la gente se interesa, aunque se haya encarecido bastante, la gente aún así se sigue interesando y compran viviendas sobre el plano, porque así salen pues mucho más económicas de que cuando se compren ya en la medida que avanza la construcción o cuando ya se termine. El metro cuadrado ahora mismo en la provincia de Alicante vale unos 1.271 euros. Ya sabéis que hay bastantes municipios que son muchísimo más económicos, donde podéis encontrar un metro cuadrado por 500 y pico euros, igual 600, 700, 800, hasta 1.000. Perfectamente se puede encontrar. Por ejemplo, uno de los municipios es Alcoy, donde la vivienda es mucho más barata que, por ejemplo, en Alicante, digamos, o en Albir o en Benidorm, ¿no? Así que hay municipios con viviendas más económicas, pero el precio medio de metro cuadrado ronda unos 1.271 euros ahora mismo. ¿Qué pasa con la construcción? Sigue en pie, por lo tanto, los que queréis trabajar en construcción, los que queréis venir aquí, es importante buscar las zonas donde más promociones inmobiliarias hay. Por ejemplo, aquí en la zona de Finestrat están construyendo muchísimo en las afueras de Benidorm y realmente muchísimas personas de aquí de la zona trabajan ahí, no dan abasto, les hacen falta profesionales buenos y es bastante fácil conseguir trabajo en construcción si uno tiene papeles. Sabe hablar español, obviamente, y sabe desempeñar el cierto trabajo que le vayan a ofrecer y que quiere obtener. Aquí en construcción, conocidos nuestros trabajan sin parar, van de una obra a otra, si no les gusta un sitio cambian a otro y no se quedan sin trabajo. Así que construcción está viva todavía, aunque los precios de materias primas están subiendo. Todavía están construyendo, algunas promotoras han ralentizado algunos proyectos, pero ninguna lo ha parado en seco, lo que es una buena noticia, tanto para los que quieren comprar una casa nueva como para los que quieren trabajar en construcción. Y hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya gustado. No os olvidéis que si vais a estar aquí o si ya estáis aquí en España y si viajáis a zonas turísticas, tened muchísimo cuidado porque hay colas, hay atascos y hay muchísimas personas en carretera, muchísimos coches, mucho movimiento. Así que id con cuidado y con mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidentes y estrés innecesario durante vuestro viaje.
Y nosotros nos vemos ya el domingo con otro vídeo aquí en el canal. Os deseo un estupendo fin de semana. Adiós.